Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo nuevamente a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude para poder declarar y escuchar su palabra. Nuestro Padre Celestial, le agradecemos una vez más en esta mañana la bendición de poder adorarte, la bendición de poder estar unidos como un cuerpo, exaltando tu gran nombre, Señor, tu gloriosa persona. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Rey. Y te rogamos, Padre, por los méritos de Cristo, que sigas prosperando tus propósitos, tu plan redentor en medio de nosotros. Nos agrada adorarte, Señor, y estar en comunión contigo. Estamos felices y contentos de poder abrazarnos en comunión y te suplicamos ahora, Padre, que nos des un corazón entendido para recibir tu palabra, que nos des el querer y el poder para hacer tu voluntad, que no permitas, Padre, que nuestras manos y nuestros pies queden paralizados, sino que seamos impulsados por tu Espíritu Santo para andar y para vivir en tus caminos, en tu palabra, en tus estatutos. Rogamos, Señor, que tu bendición siga derramándose en medio de nosotros, trayendo salvación para nuestros hijos, nuestros jóvenes, las personas mayores que estamos aquí. Padre, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia manifestada en medio de nosotros. Te adoramos y te bendecimos y ponemos este ruego en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, veíamos en la semana anterior, los pastores o los predicadores acostumbramos poner nombre a nuestros sermones, pero estas últimas 2 semanas han sido los nombres más curiosos que he podido ponerle a estos sermones. El sermón de la semana pasada se llamó Una aclaración pertinente, ¿no? Tocante a la ley y al uso de la ley, y ahora es otra introducción del Salmo 119, entonces así es el sermón de hoy, ¿no? Entonces vamos a tener una segunda introducción, recordando que la semana anterior vimos que no tomamos las enseñanzas de este Salmo, que todavía no hemos avanzado más que leyéndolo y alegrándonos en la lectura de él, y como vemos, utiliza frecuentemente las palabras de ley, estatutos, mandamientos, y al hablar de él no estamos tomándolo como un procedimiento para salvación. Sabemos que la ley fue puesta para conocimiento del pecado, para que formara un dique y nos estorbara y no pudiéramos ir más adelante, ¿no? Como cuando es una zona de peligro que dice alto, ¿no? Entonces tú estás a punto de meterte y dice alto y te detiene el anuncio, ¿verdad? Peligro, alta tensión, o sea, entonces no sabes si le voy a agarrar para ver si es alta tensión, no, te detienes, ¿verdad? Entonces la ley funciona así. El apóstol Pablo también nos dijo que la ley funciona en una forma tal que nosotros pensábamos que éramos buenas personas, pero llega la ley y nos muestra que hay una gran maldad dentro de nosotros, ¿no? En las manos del Espíritu Santo, la ley es usada y trae en nosotros una gran convicción de pecado. Y al hacer esto, esta obra de la ley en las manos del Espíritu Santo, obra en nosotros como un maestro que nos conduce como pecadores hacia Cristo, ¿no? Nos hace ver la necesidad, nuestra gran necesidad de Cristo. Ya como creyentes comentábamos que en realidad en la obediencia de los mandamientos, en la obediencia de la ley, adornamos el Evangelio, ¿verdad? Establecemos la ley, y este camino no es gravoso para nosotros. De esta manera cumplimos el propósito de la ley, el propósito para el cual fuimos salvados. Y como terminamos diciendo, en realidad el camino de los mandamientos es el camino del amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Al guardar los mandamientos, estamos practicando el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, el día de hoy comenzaremos habiendo establecido en nuestro estudio inicial que la ley nos sirve para justificarnos, porque Dios estableció
para la salvación el proyecto de la gracia, ¿no? A través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Cristo, a través de su obediencia activa y pasiva, estas palabras a veces confunden un poco. La obediencia activa quiere decir la obediencia perfecta que Cristo rindió a los mandamientos durante toda su vida, ¿no? Nunca mató, nunca robó, nunca codició. Él guardó cada uno de los mandamientos en una forma perfecta. Al guardarlos en una forma perfecta, se conoce como obediencia activa. Pero no solamente realizó esta obediencia activa, realizó también lo que se conoce como obediencia pasiva. Esta obediencia pasiva consiste en que la transgresión de la ley conlleva un castigo, y ese castigo fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obediencia pasiva. Aunque Él no pecó nunca, Él quiso tomar sobre Él mismo nuestros pecados, nuestras culpas, y la condenación que éstos merecían cayó sobre Él. No cayó sobre nosotros los infractores, sino cayó sobre Él. Es decir, de todos los que creemos en Él, ¿no? A eso nos referimos con obediencia activa y obediencia pasiva. En 2 de Corintios 5:21 es el texto más usado comúnmente en la antigüedad para hablar sobre este tema. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios fuese cumplida en nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos, no importa si lo repetimos frecuentemente. Cuando Cristo obedeció en forma activa y en forma pasiva la ley, entonces nos libró a nosotros de nuestra obligación legal para con la ley. O sea, la ley ya no nos puede perseguir, la ley ya no nos puede matar, ni cuando oímos la sirena no nos espantamos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Cuando la ley nos amenaza con condenarnos y enviarnos al infierno, decimos, bueno, lo merecían nuestros pecados, pero Cristo ya padeció el castigo que nuestros pecados merecían. Por lo tanto, soy libre, soy justificado, soy perdonado por la obra de otro, ¿verdad? De eso se trata la salvación. Entonces, la relación con la ley no es una relación de temor, de miedo hacia la ley. Ustedes están escuchando el Salmo 119 y es una relación de que vivifícame en tus mandamientos. En ellos está mi deleite, en ellos está mi gozo. No es una relación de miedo, es una relación de ¿qué? De gozo, de amor. ¿Por qué? Porque el creyente ya no le tiene miedo a la ley. ¿Sí? Ahí viene la ley, ahí viene la policía. ¿Quién teme? El infractor. ¿Quién se llena de terror? El que está viviendo en pecado. Me van a agarrar, sabrán que soy yo. No me disfracé bien. Y lo persigue, ¿no? La conciencia le acusa, se despierta en la noche. Su mamá y su papá le recuerdan continuamente que es pecador, que es malvado y que está mal y que anda en malos caminos. Me explico, Dios usa todos esos medios, ¿no? Y luego viene el domingo y el predicador también, le da en la cabeza con la ley. La ley te está persiguiendo y si no te arrepientes te va a condenar. Entonces, nuestra relación, ese es el punto, nuestra relación legal con la santa ley de Dios quedó resuelta. Ha quedado resuelta para los creyentes en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces quedamos libres de la relación legal con la santa ley de Dios. No le debemos nada. Dios mira a los creyentes ahora a través de Cristo. Nos mira y nos ve hermosos, nos ve perfectos, nos ve santos, nos ve justos. Y uno dice, pero no soy yo esa persona. Lo soy porque la obra de Cristo está imputada. En eso consiste
la justificación por medio de la fe, en que somos salvos por medio de la obra de Cristo, y Él nos mira a nosotros como justos, reconciliados, sin ninguna mancha. Si fuera posible decirles que exploten esa máquina, los domingos son para la predicación y ellos no saben, ¿verdad? Entonces, nosotros sí sabemos. Vamos a pedirles que por favor dejen de trabajar para el bien de sus almas y de nosotros, que podamos predicar y escuchar el sermón, ¿no? Entonces, vamos aquí, quedamos libres de la relación legal con la ley de Dios. Es entonces en esta condición de justificados que nos acercamos al Salmo 119. No nos acercamos en la condición de nos va a matar la ley. Nos acercamos en la condición de personas que ya hemos hecho las paces con Dios y que estamos reconciliados, que estamos justificados. No le tememos a la ley. Al contrario, vemos en ella que nuestro consejero, nuestro maestro, nos gozamos y nos acercamos a ella, vemos su grandeza, su perfección. Entonces, este es nuestro primer punto. En esta condición de justificados, o sea, ¿quiénes son los sujetos? Los sujetos de a quienes es dirigido este Salmo 119. Son los justificados, los reconciliados, los que han sido perdonados y limpiados en la obra de Cristo. Para nosotros es este salmo, y ese salmo nos encanta, ¿no? Cualquiera persona que lo leyera diría, ay, es que nos está machaque la ley, y nos está recordando. ¿Y qué hacemos cada día? ¿Qué hacemos cada día al leer la Escritura? ¿Qué hacemos cada domingo que venimos a adorar? Venimos y tenemos una relación con la palabra, ¿verdad? Una relación con Dios a través de su palabra. Entonces, es en esta condición de justificados que nos allegamos a los consejos, mandamientos y enseñanzas del Salmo 119, como personas reconciliadas y deseosas de ser conformados a la imagen de Cristo. Repetimos el asunto. O sea, cuando dice la vida perfecta de Cristo, ¿en qué consistió? En una obediencia activa y pasiva a la santa ley de Dios. Entonces Él rindió esa obediencia en nuestro lugar. Nosotros deseamos ser conformados a Él para ser ¿qué? Obedientes. ¿Sí? Platicábamos en la semana anterior, muchas personas nos han preguntado, ¿habrá mandamientos? ¿Habrá ley en el cielo? Hermanos, ¿sí? El cielo es un mundo de amor. La expresión manifiesta del amor es guardar los mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Claro, el cielo es un mundo de amor. ¿Verdad? Es maravilloso. Entonces, nosotros como personas reconciliadas deseamos conformarnos a la imagen de Cristo. En segundo lugar, nos acercamos al Salmo 119 como nuestro consejero y asesor en el proceso de nuestra santificación. Y aquí vemos el punto, ¿no? Hemos sido traídos de la condición de estar perdidos a la condición de ser salvos, ¿no? De ser justificados. Siendo justificados, iniciamos nuestro proceso ¿de qué? De santificación, que culmina en la glorificación, ¿verdad? Ahora entonces, hay que decirlo aquí, hermano, no es necesario aclarar estas cosas, y vamos a señalar que tocante a la justificación, hay una justicia que se llama la justicia de la justificación. Esta fue realizada con la obediencia perfecta de Cristo a los mandamientos, la obediencia activa y pasiva de Cristo, ¿no? Esta es la justicia de la justificación. ¿Qué le podemos añadir a esto? Nada. ¿Qué le podemos agregar? Nada. Es una obra perfecta y consumada. Esa obra puesta en nuestro favor nos salva.
es la justicia de la justificación. Pero cuando estamos hablando en el Salmo 119, estamos hablando, aquí vamos a poner el proceso, ¿no? Sería la soteriología. Primero somos justificados, luego entramos al proceso de santificación. Si usted recorre hacia atrás, encontrará el tiempo en el que fuimos regenerados, capacitados para el arrepentimiento y la fe, y luego la obediencia de Cristo, ¿no? Y si seguimos adelante, está toda nuestra vida aquí, que es el proceso de la santificación, que culmina con nuestra entrada al cielo, que es la glorificación, la parte final del proceso de santificación. Entonces, estamos hablando aquí ahora de la santificación, y cuando obedecemos y nos acercamos a la ley como camino para indicarnos nuestra santificación, estamos hablando de obtener la justicia de la santificación. Y aquí, como siempre decimos, en este punto, aquí sí podemos añadir, aquí sí podemos agregar. De hecho, el apóstol Pedro nos dice en su carta, ¿no? Añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, paciencia, dominio propio, ¿sí? Estén añadiendo, estén haciendo estas cosas, no caeréis jamás, no caerán en la apostasía, estarán en un proceso continuo de crecimiento. Y aquí, hermanos, el que tiene más saliva traga más pinole. O sea, si usted dice, ¿cuánto vas a emplear para la santificación? Voy a emplear como unos 15 minutos al día, ¿no? Entonces, 15 minutos. Y otro dice, no, yo voy a dedicar mi vida entera, o yo voy a dedicar, ¿sí? En la mañana, a mediodía y en la noche. Y si me levanto en la madrugada, pues también. Que hay unos hermanos que nos despiertan muy temprano, ¿verdad? Pero así es a veces el asunto. Entonces, ¿quién va a avanzar más en el conocimiento, en la relación y en la comunión con Dios? Mientras más importancia y más tiempo le dedique usted a este asunto, o sea, verá más frutos en su vida. ¿Me explico? Prosperará en el proceso de la justicia, de la santificación. Adelantará en la conformación de su alma a la persona de Cristo. Eso es lo que queremos, ¿no? Se manifestarán en usted los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo este punto. O sea, hay una justicia de la justificación y una justicia de la santificación. El Salmo 119 está dedicado a hablarnos de este punto, a relacionarnos como nuestro consejero para crecer y alimentarnos de la palabra y avanzar en este proceso de la santificación. Ahora, entonces, notemos que a la justicia de la justificación no le podemos añadir nada, ¿sí? Si es que yo me he esforzado mucho y le vas a añadir aquí algo, no se puede. Esta es una obra consumada y completa. A través de ella somos salvos. Pero si no podemos avanzar aquí, no podemos decir lo mismo respecto de esto, ¿verdad? Nosotros avanzamos en la medida, ¿no? Justificados por la fe en Cristo, nos acercamos a los consejos de la palabra para ser guiados respecto a la justicia de la santificación. Entonces, veamos en breve que la Biblia nos enseña o nos habla de la santificación. La palabra santificación es la palabra griega agios, así con H, agios, y quiere decir poner aparte. ¿Sí? O apartar. Entonces, vamos a ver en este segundo punto los usos de esta palabra, porque estamos hablando de la justicia de la santificación. Voy a borrar esta parte y vamos a decir que en este proceso de la santificación, la Biblia usa la palabra santificación en 4 formas. Si no le entienden, no se preocupen, lo podemos volver a explicar en forma particular o personal, ¿no? Hay una santificación que se llama posicional. Vea usted la primera carta de Pedro en el capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2.
dice el apóstol Pedro a los escogidos, a los elegidos, ¿no? Primero a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, versículo 1, versículo 2 dice, elegidos, primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Esta presciencia se refiere a la determinación eterna que Dios hizo, ¿no? Dios conoce todas las cosas, ¿sí? Él no es un conocimiento porque Él pueda ver por anticipado. La presciencia se refiere a que Dios sabe las cosas porque Él las ha decretado y las va a hacer. Eso es lo que significa la palabra presciencia. No es un simple conocimiento anticipado. Dios sabe porque Él ha determinado hacer las cosas y sabe lo que va a hacer, ¿no? Desde siempre lo ha trazado. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios Padre, vea la palabra usada ahí, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Obviamente esta santificación está relacionada con la elección que Dios hizo en la eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no? Esta santificación posicional, nosotros estábamos en Adán, unidos en Adán, y fuimos puestos, santificados, puestos aparte y colocados en Cristo. Esta es la santificación posicional, sacados de Adán y colocados o unidos ¿a quién? A Cristo. Entonces dice que así, ¿no? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, fuimos colocados en Cristo para que nosotros pudiéramos obedecer, ¿sí? Y después ser rociados por la sangre de Cristo. Entonces, esta es el primer significado en que la Biblia usa la palabra santificación. Esta acción soberana del Espíritu Santo de Dios fue hecha antes de que el mundo fuera creado. En realidad el mundo es el escenario donde el proyecto redentor de Dios se realiza, ¿verdad? Este mundo fue creado como un escenario para que el proyecto redentor de Dios se realizara. Y entonces así fuimos santificados, sacados de Adán y colocados en Cristo. En esa posición estábamos cuando el Evangelio llegó, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, predicando ahí en Antioquía, en Hechos 13:48, dijo, y predicando él a los gentiles, dijo, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya colocados, preparados, como en una fila, como en una línea, llegó la palabra y fuimos traídos hacia Cristo, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la santificación. Hay una santificación, el uso de esta palabra que se llama santificación definitiva. Esta santificación fue efectuada en Romanos 6, por favor. En Romanos 6. Romanos 6 y en el versículo 4. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, el creyente ha sido injertado o unido a Cristo, y de esta manera, cuando morimos cuando murió Cristo en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Entonces, sabiendo, dice en el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, juntamente con Cristo. El viejo hombre es la persona que nosotros éramos antes de ser salvados, ¿no? El rufián, el malvado que éramos, esa persona
antinomiana, esa persona que no quería saber nada de Dios. Ese es nuestro viejo hombre que estaba acostumbrado a vivir conforme a este mundo, a los deseos de este mundo, y con su meta principal estaba estacionada aquí en las cosas de este mundo. Dice, este viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros fuimos colocados en Cristo, y aunque nosotros vimos nada más que murió Él, la Biblia nos está diciendo que nosotros estábamos unidos con Él, habíamos sido colocados en Él, posicionados en Él, de tal manera que en su obra en la cruz del Calvario, nuestro viejo hombre también fue ¿qué? Crucificado, y también fue muerto. Entonces, esto se hace realidad cuando nosotros ni estábamos aquí, aunque algunos de ustedes y nosotros nos vemos un poco viejitos, no estábamos cuando fue hecha la santificación posicional, tampoco hace más de 2020 años, 2022 años, cuando fue hecha la santificación definitiva. O sea, aquí esto fue hecho en el proyecto divino y fue preparado para que nosotros, al ser salvados, entráramos en lo que se conoce como la santificación progresiva. La santificación progresiva viene después de que somos salvos. Y bueno, vamos a terminar esta parte y ahorita vamos a la santificación progresiva. Entonces, nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo en la cruz. Esta es nuestra santificación definitiva. Nada tuvimos que ver con estas acciones soberanas de Dios. Él obró sacándonos de Adán en su propósito y colocándonos en Cristo. Después estábamos unidos en Cristo cuando Él murió en la cruz y obtuvo una redención, nos libró del poder dominante del pecado. ¿Se acuerdan ustedes? En Juan 17 dice, aquellos que me diste, yo los he salvado, ¿no? Ninguno de ellos se perdió. Como fuimos dados por el Padre a Cristo, todas sus ovejas, llega un momento en nuestra vida, en este mundo, que oímos el llamado del Evangelio, sus ovejas oímos el llamado del Evangelio y llegamos a obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, esta santificación definitiva nos es aplicada, ¿verdad? Al ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta santificación definitiva nos es aplicada a la obra de Cristo? Que nosotros somos salvos, somos justificados creyendo en Cristo, ¿no? Y entonces estamos preparados para el proceso de la santificación progresiva. Ya están desesperados, pero vamos a llegar a la relación que tenemos que llegar. Romanos 6:17. 6:17. No sé si estamos más desesperados por el ruido que por llegar aquí al asunto, pero 6:17 nos dice Pablo: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. O sea, en el llamado del Evangelio, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué ocurre ahí? Libertados del pecado, la santificación definitiva, vinisteis ahora a ser hechos ¿qué? Siervos de justicia. Hablo como humano, dice, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para vuestra santificación,
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Estamos hablando entonces de que habiendo sido salvos y justificados, somos ahora puestos como siervos de la justicia. O sea, ocurrió una liberación, la liberación del pecado, ¿no? Volvemos a verlo. Erais esclavos del pecado, versículo 18, fuiste libertados. ¿Y cuál es el fruto de esa liberación, de esa justificación? Dice que tú debes presentar ahora tus miembros como los presentaste. Los miembros es el cuerpo, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Las usábamos para el mal, las usábamos para el pecado. Pero ahora, dice, las debemos poner ahora en el servicio de Dios, ¿no? Debemos presentar nuestros miembros, capacidades, talentos, habilidades para servir a la justicia. Entonces, este es el proceso de la santificación progresiva. Está formado básicamente por dos partes. El proceso de la santificación tiene una parte que se llama la mortificación y otra parte que se llama la vivificación. Vivificación de las gracias. La mortificación quiere decir hacer morir lo terrenal en vosotros, las pasiones, los deseos, los malos pensamientos. Entonces, mortifíquelos. ¿Qué quiere decir? Mátelos. Por ejemplo, si yo tengo un mal pensamiento y ese mal pensamiento me viene porque veo el programa de televisión X, ¿no? Entonces, y en lugar de apagarle a la tele o cambiarle o no ver ese programa, ahí estoy. Entonces, en lugar de mortificar lo que estoy haciendo, le estoy dando vida. En otro idioma diríamos, le estamos dando huilancha al pecado, ¿no? Le estamos dando fuerza. No es así. Entonces, mortificarlo quiere decir suprime, ¿no? Corta todo lo que esté relacionado que te conduzca a hacer estas cosas. Y la vivificación quiere decir que avives y practiques todas aquellas cosas que te están conduciendo a ser más santo, a ser semejante a Cristo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor hay que incrementar el tiempo de lectura, el tiempo de oración, el tiempo de las buenas obras específicamente dedicados a algo, ¿no? Entonces dice también, no solamente en el versículo 19, dice que habiendo sido liberados, así ahora para santificación. ¿Se trata de cuál santificación? De la santificación progresiva. Fuisteis liberados de la esclavitud en la obra de Cristo. Ahora, en esta santificación progresiva, dice, ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Mortifica el pecado, ¿no? Vivifica las cosas, las espirituales, las cosas que tienen relación con hacerte semejante a Cristo. También en el versículo 22 del capítulo 6 dice, mas ahora, dice Pablo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? ¿Cuál santificación? ¿La posicional? ¿La definitiva? No, la santificación progresiva. Esa es la lucha, ese es el combate. Ya como creyentes, esa es nuestra... Aquí estamos enfocados, no podemos hacer nada aquí. Dios lo hizo, pero en esta parte debemos estar completamente dedicados. La última parte de la santificación es conocida como santificación final, y esto solamente lo vamos a poner así: es la perfección, es la glorificación de nuestra alma, la glorificación de nuestro cuerpo finalmente. No seremos inmortalizados y nuestra alma será hecha perfecta, sin ninguna mancha del pecado. Eso sería la santificación final, ¿no? Ahora entonces, hablando de este proceso de santificación, es aquí
donde nos estamos ubicando en esta parte, es donde nos ubicamos en el Salmo 119. Cuánto amo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. ¿Sí? Guárdame en tus caminos, vivifícame. Todas las palabras usadas están relacionadas con este punto, ¿no? O sea, el Salmo 119 nos está trazando una línea. ¿Cuál es esa línea? ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Hablando entonces, vea una vez más Romanos 7, por favor. En el versículo 22. Sé que todos desearíamos estar en un 12º piso, no se oiría este ruido, ¿verdad? Pero estamos aquí, hay que tratar de tolerarlo un poco y seguimos. 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta lucha que está en el proceso de la santificación progresiva hace que la persona se sienta, como dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta condición, ¿no? De esta condición de muerte? Estas palabras las vamos a encontrar en el Salmo 119, ¿verdad? Estoy abatido, estoy destruido. ¿Por qué? ¿Sí? Si guardara tus mandamientos, no me sentiría así. Si anduviera en tus caminos, me explico, ahí está. Y es el mismo punto, ¿no? El apóstol ya reconciliado nos repite como el salmista que este proceso de santificación, que en este proceso de santificación, ¿qué haya en cuanto a la ley? Dice: en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. En ella está mi meditación. Yo quiero obedecer siempre los mandamientos. Yo quiero hacer siempre lo que dice la palabra. Es su norma a seguir. Es lo que Él sabe que debe hacer. Pero debido a que la justificación no nos hace perfectos, todavía el apóstol, el salmista y cada creyente tenemos también esta lucha titánica con el pecado que permanece en nosotros. Y notamos que hay un paralelo, ¿no? El paralelo podemos empezar a verlo, por ejemplo, en el Salmo 119 y en el versículo 57. Dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. O sea, este es como el salmista decimos, 119:57, mi deleite es estar en Dios, mi porción es Jehová, Él es todo para mí. Versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, aquí está el mismo punto, ¿no? Pablo se deleitaba ¿en qué? Me deleito en la santa ley de Dios. Es el mismo gozo, el mismo deleite, el mismo placer que Pablo, el salmista y todos los creyentes tenemos en la santa ley de Dios. Entonces, en el Salmo 119:113 dice: aborrezco la hipocresía, pero amo tu ley. Amo tu camino, amo tus estatutos, amo tus mandamientos, amo los preceptos que tú nos has mandado, ¿no? ¿Sí? Aborrezco los pensamientos, aborrezco a los hombres hipócritas, aborrezco la hipocresía. Me siento miserable cuando peco. Nuestra oración es la misma, ¿no? Libérame de esta condición, libérame de este pecado, porque aunque no queramos, el pecado es una parte que no está regenerada, un residuo, un remanente.
que todavía está allí y que está totalmente contaminado, ¿no? Y desde ahí sale la espuma de la maldad que contamina nuestros pensamientos. Y nosotros debemos agarrar un martillo y aplastarlo, ¿no? Mortificarlo. Y entonces líbrame de esto. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ¿y qué dice Pablo? Gracias doy a ¿quién? A Jesucristo que me ha librado. El salmista también dice, Salmo 119, versículo 116, nos dice, por ejemplo, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Versículo 117, sosténme y seré salvo. O sea, son las mismas palabras. ¿Quién me librará? Solo tú puedes sustentarme, solo tú puedes sostenerme. El conflicto desarrolla 119, 40, bueno, primero el 37, dice 119, 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y igual en el versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces, vemos aquí un paralelo. El famoso predicador Jonathan Edwards, autor del sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, que algunos de ustedes, la mayoría creo que lo conoce, él decía que en el Salmo 19 está delineado perfectamente el proceso de la santificación de un creyente. Habla de la miseria, del conflicto y del deseo de ser conformado continuamente a los mandamientos y al precepto divino, ¿no? El creyente está haciendo cada vez más, se somete más voluntariamente a la palabra de Dios y está hecho más conforme a la palabra de Dios, al mandamiento. Y la parte de la mortificación, ¿no? Está ahí en el Salmo, ¿no? Aunque no tiene nada de pasiva la mortificación, sino que es muy activa, ¿no? Depende mucho de la acción de cada uno de nosotros. Pero las dos cosas están aquí, está delineado en este Salmo 119, así decía este predicador, que estaba delineada la santidad de los creyentes, su lucha. Ahora, evidentemente que el Salmo 119 se corresponde completamente con la experiencia del proceso de la santificación de un creyente, la santificación progresiva, y por lo tanto, ¿no? Entendiendo estas cosas que hemos argumentado, ha de ser usado, el Salmo 119 puede ser usado y debe ser usado legítimamente y especialmente como un instrumento especialmente afilado para este proceso de la santificación. Yo recuerdo en ocasiones cuando hemos ido a algún taller y acudimos así al taller y el maestro o maestro, como usted quiera decirle, ¿verdad? Está ahí con su torno, con su ¿cómo se llama? Taladro y sus herramientas, ¿no? Entonces, si tú le encargas algo, si no, tengo que afilar, o sea, tiene que afilar exactamente la pieza para poder cortar lo que se desea, ¿no? La medida y todo tiene que ser diseñado. De esa misma manera, ¿no? El Salmo 119 está diseñado, está afilado para ayudarnos en este proceso de santificación progresiva. La lectura continua de este salmo es someternos a ese filo, a ese corte, diciéndonos mantente en el camino, no te vayas para allá, vente para acá, y nos está, en todo sentido, el Salmo 19 está diseñado. Entonces es recomendable usarlo y es recomendable leerlo. Algunos acostumbraban en la antigüedad, yo no me lo he aprendido de memoria, ni siquiera lo he intentado, no quiero ser, no quiero decir que sí, nunca lo he, pero estaba leyendo los comentarios acerca de este salmo. Dice,
está especialmente diseñado para ser memorizado. ¿Por qué? Porque por eso usa el alfabeto, ¿no? Y cada composición de 8 versículos empieza, si es la letra A, todos los 8 versículos empiezan en el hebreo con la letra A. ¿Sí? Y en su composición es algo muy interesante. Aquí no se puede ver porque las palabras, ahorita las vamos a ver, las palabras dichos, preceptos, mandamientos, todas esas palabras, la santa ley de Dios, son usadas y en forma sistemática aparecen, cada 9 palabras aparece ley, mandamientos, preceptos, juicios, cada 9 palabras en todo el Salmo. Eso no lo podemos ver aquí en la composición, aquí en la traducción, se pierde. No podemos ver ni las letras, que cada versículo comienza con la misma letra, pero en la composición original así está. Entonces, este Salmo 119 es una maravilla. Hace muchos años, hace como 30 años, conocí a una persona que no me acuerdo de su nombre, era uno que venía del otro lado del río Bravo. Nos conocimos en una reunión que me invitaron a predicar en Torreón. Y yo me acuerdo que se los platico porque pudiera ser que alguno de ustedes haya atravesado algo parecido, ¿no? Traía un libro, no me acuerdo del autor, era un librote así, y lo traía, a lo mejor me caía gordo porque estábamos jugando básquet y él estaba con su libro ahí. ¿Saben cuál libro era? Era un comentario del Salmo 119. Yo dije, ese librote para un comentario de un salmo, como que es un exceso, ¿no? Y ya me estoy dando cuenta que el que estaba excesivamente necio era yo. La realidad es que el salmo no lo puedes, le decía yo ayer a mi esposa platicando es como si quieres partir una naranja sin agarrarla, ¿no? Y se te va el salmo, no lo puedes apresar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Se requiere la ayuda de Dios, se requiere que oremos y que Dios nos ayude a entender y a usar. El Salmo tiene muchísimas cosas maravillosas y lo vamos viendo y es como si se fuera abriendo así, como si se fuera, lo fuéramos comprendiendo y nos maravillamos. Una de las cosas, entonces es un instrumento especialmente afilado para este proceso, ¿no? O sea, como maestro de la escritura les digo, este salmo está afilado especialmente para este proceso. Es como si usted llega con el tornero, ya lo dije, y él tiene su herramienta especial, así. Este es un salmo especialmente afilado para este proceso. Léalo, medítelo y lo platicamos, ¿no? Hermano, sí es cierto. Voy a esperar que alguno de ustedes me lo diga de esa manera para que no piensen como aquel hombre que dijo, trae ese tremendo librote del Salmo 119. Bueno, pues así era. Bueno, en último lugar, la parte más larga, todavía nos queda tiempo. De aquí a las 12 estamos bien. Parece que ya no hay ruido, ya está, no sé si estoy sordo o ya se me quitó este salmo, hermanos, 119, nos recuerda que el que está hablando aquí nos lo recuerda de una manera como ninguna otra parte de la Biblia no lo dice, ¿verdad? En ninguna otra parte de la Biblia está mencionado tan continuamente la palabra ley, estatutos, preceptos, mandamientos, juicios, los dichos de mi boca, la palabra de verdad. O sea, está aquí enteramente repetido, constantemente. Las conté ayer, tengo un comentario que está señalando donde aparecen las palabras, son más de 170 veces que aparecen
estas 10 palabras. Las vamos a ver ahorita, con su significado, comentario en el hebreo. Entonces acomódense bien todavía. Entonces, la primera palabra aparece en este salmo y nos recuerda, como en ningún otro lado, que el que está hablando aquí es Dios. Porque ¿quién es el dador de la ley? Dice Santiago. Solo Dios es el dador de la ley. Entonces, si te aparece repetido más de 22 veces, ley, 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 es el que se está hablando, es Dios dándote la ley, 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 repitiéndotela. ¿Sí? Sus preceptos. Bueno, la palabra ley, mira, pensé que no lo tenía anotado, sí lo tengo anotado. No son simples sinónimos y están repetidos más de 170 veces. Entonces, la primera palabra aparece, la palabra ley. Vamos a leerlo rápidamente, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En ese sentido es usada 25 veces en el Salmo la palabra ley. Y es una referencia, ¿no? La palabra ley es una regla o una norma de conducta. Esa es una ley para nosotros, es una regla o norma de conducta, es lo que quiere decir, es la Torá. Y fue establecida para guiarnos, para dirigirnos y que alcanzáramos el objetivo. ¿Sí? ¿Se acuerda usted lo que es el pecado, no? Es amartia, ¿no? No dar en el blanco, te vas chueco. Pero si guardas la ley, das en ¿cómo se llama, hermano? Diana, das en el centro de la diana, ¿verdad? Si sigues la ley, das al centro. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Dios escribe esta ley, esa nos acordamos, ¿no? Que es Dios hablándonos, porque la ley fue entregada, ¿cómo? Dios la hizo con su dedo y se la entregó a Moisés, ¿verdad? Escribió las tablas. Si vivimos conforme a su ley, no nos desviaremos, sino que daremos en el blanco, cumpliremos el propósito de nuestra vida, viviendo conforme a los mandamientos. La palabra testimonio es la palabra hebrea eda, con H al final. Aparece varias veces, muchas veces, 23 veces. En el versículo 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios. Estas palabras son hasta cierto punto sinónimos, pero tienen significados diferentes, ¿verdad? No son exactamente un sinónimo completo, ¿no? Aparece 23 veces. En el versículo 14 también aparece, lo pueden ver, me he gozado en el camino de tus testimonios, dice, más que en todas las riquezas. Esta palabra testimonio tiene que ver con la palabra testificar o testimoniar. Por ejemplo, en Éxodo 25:16 se habla de que en el lugar santísimo había un arca, y esa arca se llamaba ¿cómo? El arca del testimonio. ¿Y qué había dentro del arca? En Hebreos 9:4 nos dice que estaba la vara de Aarón, que reverdeció, no solo reverdeció, sino que echó hojitas y echó fruto y flores. Entonces imagínense, de un día para otro, en una noche, dice, ay caray, ¿sí? Estaba una urna de oro que contenía el maná, la comida que Dios le dio, que no se echaba a perder, ¿no? Estaba guardada ahí. ¿Y qué otra cosa había dentro del arca del testimonio? Estaban las 2 tablas de la ley que Dios había dado, ¿no? Entonces, esto nos habla específicamente, ¿no?, de lo que significa esta palabra. No había ninguna duda para los israelitas que fueron sacados de la esclavitud en Egipto y conducidos en el desierto. No había ninguna duda que Dios existía. No había ninguna duda que Dios era todopoderoso. Y no había ninguna duda que les conducía con sabiduría. Ninguno de ellos tenía duda respecto de la existencia de Dios. No había ateos ahí. Había incrédulos que resistieron la verdad de Dios.
Pero no estaba la herejía circundante ahora, ¿no? Que dice, no, Dios no existe, a ver, aquí estoy, me subo arriba de un coche y que caiga un rayo si Dios existe. Y no, nunca cayó ningún rayo, ¿no? Y sin embargo Dios existe. Entonces, cuando Cristo vino, el apóstol Juan nos dice que vino ¿para qué, hermanos? Para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Testimonio de la verdad. Hace 2000 años. O sea, no, a ver, que me lo diga este y el otro para que conste y que sea... Sí. Es el testimonio de la verdad, ¿no? Cuando Cristo fue bautizado, lo conocemos de memoria, ¿no? Se oyó una voz en el cielo, la voz del Padre, y se vino el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Y Cristo ahí siendo bautizado por el Bautista, ¿no? Y la voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, citando las palabras de Isaías, ¿verdad? La Trinidad, el Dios trino, ¿no? El Dios que es uno, Jehová uno es, pero que subsiste en tres personas y ya chocó en nuestra mente, no importa, así subsiste Dios. Nosotros estamos acostumbrados a subsistir en una sola persona, pero Dios subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es un solo Dios? Ajá. ¿Y cómo subsiste? En tres personas. Así subsiste Dios, es algo maravilloso, ¿no? Bueno, entonces, la Biblia nos habla de Cristo que vino a dar testimonio de la verdad, con su ministerio, con su vida, con su obra, estableció su verdad para nosotros, ¿no? Ahora, la palabra preceptos, 119:4. Aquí, lamentablemente, ni la versión antigua, que por cierto, ahí estaba yo, no sé qué pasó y se me olvidó mi versión con la que predico siempre, con la versión antigua, ahora estoy con la versión 60. Pero de todas maneras, ni la versión antigua ni la versión 60, yo recuerdo, no encontré mi versión que dice en el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus preceptos, porque hay una diferencia entre mandamientos y preceptos. Entonces, aquí es traducido la palabra mandamientos, pero en realidad es la palabra preceptos, igual en el versículo 15 y otros más, ¿no? En tus preceptos, versículo 15, en tus preceptos meditaré, consideraré tus caminos. Esta palabra preceptos aparece 21 veces, aunque sea traducida equivocadamente aquí como mandamientos, ¿no? Es una palabra que implica que algo se deposita o se entrega para ser custodiado. Entonces, por ejemplo, en Romanos 3, en el versículo 2, Pablo toma esta idea y nos habla, dice, en el capítulo 3, en el versículo 2, diciéndonos que Dios había confiado. 3:2. Déjenme, estoy aquí. Romanos 3, versículo 2. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Versículo 1 dice el 2. Dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero dice, ciertamente les ha sido que depositada la palabra de Dios. Este es el precepto, ¿no? Dios depositó su palabra, el precepto se lo depositó al pueblo de Israel. Es lo que está diciendo Pablo allí, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra precepto. Ahora la palabra estatuto, en el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 8, de igual manera. Hay muchos más, hermanos, solamente estoy citando ejemplos. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta palabra, estatuto, significa una ley escrita y ordenada, ¿no? Ya algo preceptuado, ya como decir cuando la Escritura nos habla de la ley del sacerdocio, no está establecido, tienes que ser de la tribu de Aarón, o sea, eso es un estatuto. Les establecí mis estatutos. Dios estableció como un estatuto la celebración de la Pascua, habiendo salido de Israel, ¿no? El sacrificio del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes, no? Entonces, una prefigura de la obra de Cristo. Este estatuto, la palabra estatuto implica
que se requiere más que una simple comunicación verbal para entender los conceptos y la palabra de Dios. Implica que se necesita algo a nivel interior. Y sabemos de qué se trata, ¿no? Se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios para poder entender la verdad. ¿Sí? Entonces, se requiere una comunicación espiritual, es algo interno, es más que una ley o un precepto, es un estatuto, implica que Dios está grabando dentro, en nuestra mente, en nuestra alma, está grabando su palabra. Eso es lo que implica. Este grabado de su palabra en el corazón humano lo conocemos, ¿no? Es la promesa que Dios ha dado en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos se repite 2 veces, ¿no? Capítulo 8 y capítulo 10, donde dice: escribiré mis palabras, ¿en dónde? En tus mentes y en sus corazones, para que anden en mis caminos. Nadie tendrá necesidad de decirle a alguien: haz esto, haz aquello, sino que yo grabaré mi palabra. ¿Cuál es el problema? Que a veces como obedientes a la palabra no podemos rendir la obediencia completa porque nuestra mente está pensando una cosa y nuestro corazón está sintiendo otra. La única forma de rendir una obediencia del corazón, ¿cuál es? El proceso que Dios está haciendo. Este proceso de grabar y escribir su palabra en nuestros corazones para que brote desde dentro del alma la obediencia que Dios quiere. Entonces, ahora la palabra mandamientos, mitzvah, no lo puedo pronunciar bien, ni siquiera sé cómo se pronuncia en el hebreo. En el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 19, otros tantos más: forastero soy en la tierra, no encubres de mí tus mandamientos. Entonces, la palabra mandamiento implica una orden, ¿sí? Y esto implica el todo poder de Dios, ¿no? Cuando Dios manda algo, Dios dijo, de todo árbol, mandó Dios, de todo árbol del huerto pueden comer libremente, ¿no? La palabra usada ahí es mandó. Entonces, estamos notando, ¿no? Todo el significado de cada palabra que aparece en el Salmo 119 tiene que ver con una persona y con la soberanía de una persona que le impone a otra persona su ley, su precepto, su estatuto, su mandamiento, ¿no? Es Dios hablándonos. Entonces, el Salmo 19 está lleno de eso, es Dios hablándonos. ¿Sí? Sería una tragedia que a alguien no le gustara el Salmo 119, ¿no? Se estaría manifestando la rebeldía desde allí mismo, ¿no? ¿Sí? La palabra juicios, mispat, la palabra juicios en el versículo 7 dice: te alabaré con rectitud cuando aprendiere tus justos juicios. Versículo 39, igualmente: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Ocurre la palabra 23 veces. La palabra mandamientos no dije, 22 veces ocurre la palabra mandamientos. La palabra juicios 23 veces, y procede de un término que significa gobernar, decretar, juzgar. Implica que Dios nos va a juzgar y que nosotros también tenemos la capacidad de juzgar a través de la palabra que Él nos está dando, ¿verdad? También tenemos capacidad de juzgar. No vayamos a confundirnos. Sabemos que a veces la iglesia tiene que hacer juicios en el hecho de la disciplina, ¿sí? No tienen que ir a los tribunales incrédulos. Dijo Pablo que no hay nadie que pueda juzgar ahí entre ustedes. Tenemos que hacer juicios. Tenemos que discernir entre una cosa y otra, ¿no? ¿Sí? Ese es lo que está prohibido, no es hacer juicios, está prohibido hacer juicios críticos, ser un criticón, ser un ojón para decir: te fijaste cómo viene ese, mira, y también o sea, ese es el juicio crítico, ese es lo que está prohibido, no juzguéis. Pero hacer juicios, siempre tenemos que hacer juicios para discernir, ¿no? Ahora, entonces, implica, cuando hablamos de la palabra juicio, los juicios de Dios implica su capacidad para sancionarnos, ¿no? Implica la existencia de una sanción legal en contra del que transgrede, ¿no? La ley, que traspasa
los mandamientos, Dios juzga, implica el derecho soberano de Dios de juzgar. Vamos a apurarnos, versículo 25. Vivifícame según tu palabra. Aquí aparecen dos palabras que son muy parecidas. La palabra que se refiere cuando dice que Cristo es la palabra hebrea más cercana traducida semejante a Cristo como palabra encarnada, es esta palabra que se usa aquí. Vivifícame en tu palabra. Y esta palabra es, como estoy diciendo, es el significado más cercano al griego logos, que significa, ¿no?, la palabra encarnada referida a Cristo. Y es en realidad el anuncio de su voluntad o su voluntad revelada, ¿no? Aparece también, como en el versículo 11, los dichos. En lugar de palabra aparece otra palabra que son los dichos. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus dichos. Dos cosas diferentes que están aquí relacionadas. También en el versículo 14, vamos más rápido, dice, me he gozado en el camino. Aparece la palabra testimonios, pero también la palabra derek, que es la palabra caminos, que aparece solo 7 veces. Y indica lo que, ahora sí que perdón por la definición, pero la palabra camino quiere decir lo que la palabra está diciendo, ¿no? Una senda, un camino, no hay mucho comentario aquí que hacer. Es una senda o un camino para obedecer. Y la última palabra que aparece como sinónimo aquí usada es la palabra justicia. En el versículo 40 y en el versículo 142 aparece solo 2 veces. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame. En lugar de volver a repetir la palabra mandamiento, dice vivifícame en tu justicia, ¿no? Y en el versículo 142 vuelve también a aparecer. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, ¿no? 3 palabras ahí mismo, verdad, justicia, tu palabra, todos juntas como un... El uso de todos estos sinónimos nos recuerdan que al Dios Todopoderoso que creó de la nada, la zarza indestructible, ¿no?, que arde y no se consume. Nos recuerdan al Dios en el monte Sinaí que dio su ley y condujo a Israel en el desierto. Y nos recuerdan también al pan que descendió del cielo para darnos vida, ¿no?, a la palabra encarnada que vino y dio testimonio de la verdad, a nuestro Señor Jesucristo. Es Él nuestro Salvador que se entregó por su pueblo en la cruz, y es Él el consejero y guía de las ovejas que hoy nos llama y nos manda a caminar por su camino, sus estatutos, sus juicios, que nos llama a deleitarnos en la comunión con Él a través de su ley, de su palabra, ¿no? Entonces ya hemos aprendido que no vamos a menospreciar, sino más bien el Espíritu Santo de Dios nos conduce a amar y a guardar la santa ley de Dios, ¿no? El santo precepto, a esto nos invita el Salmo 119. A través de su palabra Dios nos habla, nos guía, nos gobierna, nos exhorta, nos consuela. Y por supuesto reconocemos la voz de Cristo aquí en este Salmo 119. Vamos a concluir, hermanos. Gracias por su paciencia con unos comentarios, son poquitos, tengan paciencia, por favor. En primer lugar, es necesario entender y enfatizar que los sujetos de la santificación progresiva, somos los creyentes, los que hemos sido justificados, los que hemos sido perdonados, no lavados en la sangre de Cristo. ¿Por qué digo esto? Hay que comentarlo. Muchas personas simpatizantes del Evangelio, ¿sí?, caen en la trampa de querer tener una vida de obediencia o una vida de buenas obras, o entre comillas, ¿no? Quieren ser personas buenas y quieren ser personas, no, yo soy una persona buena, soy honesta, mira, no le hago mal a nadie. Y yo creo que cuando llegue el momento de estar delante de Dios, me va a mandar al cielo. Y hay muchas personas así,
¿sí? Entonces es necesario enfatizar este asunto, ¿no? Los sujetos del proceso de la santificación son las personas que han sido justificadas, ¿sí? No se puede entrar en el proceso de santificación sin primero venir a Cristo. O sea, no te puedes pasar la vida tratando de ser una persona que quiere vivir como un cristiano, pero nunca has venido verdaderamente a Cristo. Muchas personas caen en el engaño de pensar que portarse bien, escuchar y hacer una que otra buena obra les ganará el cielo o tendrán un veredicto favorable de parte de Dios. Esto es algo como poner la carreta, ¿sí? Adelante y los caballos atrás. No hemos visto eso, ¿verdad? No hemos visto que los caballos empujen. Los caballos jalan, ¿no? Entonces no funciona tampoco el asunto de querer santificarse o portarse bien sin venir a Cristo. Imagine usted, si el adorador de ídolos, ratero, defraudador, multihomicida, mentiroso y adúltero dijera, a partir de mañana voy a guardar los mandamientos y yo creo que así Dios va a recibirme. Y es buena la decisión que acabo de tomar, ¿no? Diría esta persona. ¿Acaso Dios es un juez que es juez, ¿no? ¿Recibirá las buenas obras de esta persona sin que haya resuelto su vida anterior, sus pecados anteriores? ¿Así es Dios? No. Tiene que ser primero arreglado todo el asunto de su vida pasada, ¿no? Hemos de ser perdonados. O sea, Dios no va a recibir las obras de esta persona. Si alguien piensa que Dios le va a recibir porque él está intentándolo y lo estoy intentando de todo corazón, y ahora la sinceridad juega un papel fundamental para todo ese tipo de personas. Es que yo soy sincero, ¿no? O sea, te estoy diciendo sinceramente la verdad. Si eres un inútil, no, tampoco me ofendas, ¿verdad? Sí, te estoy diciendo sinceramente. Entonces, no, hermano, no es el método divino. El método divino es que primero seamos justificados en Cristo y después salvos y después entramos en el proceso de la santificación. No hay caso, la persona no va a agradar a Dios mientras no venga a Cristo. Primero reconciliados y luego entramos en el proceso de santificación. No debemos, es que yo me estoy portando bien y eso es, yo creo que a Dios le agrada así, ¿no? Que no importa. No importa que tú desprecies a Cristo, no importa que lo hagas de lado. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que vas a probar el juicio divino? No te conoces, no has sido confrontado con la santa ley de Dios, ¿no? En realidad. El método divino es que primero vienes a Cristo y eres perdonado y salvado, y entonces estás listo para las buenas obras y estás listo para el proceso de santificación de que estamos hablando, ¿no? Porque de repente uno tiene un amigo o una amiga en la oficina y le dice, ay, ¿qué crees? No, estamos hablando sobre el Salmo 119. A ver, ¿cuál es? Ay, sí, ya lo leí. ¡Qué hermoso Salmo! Es maravilloso lo que dice el Salmo. Sí, por eso siempre hay que obedecer a Diosito y hay que andar así. Y se enamora del Salmo y piensa que, ¿verdad que estoy bien? No estás bien, no estás bien. Tienes que arrepentirte y creer en Cristo y confiar en Cristo y ser salvado para poder entrar al proceso de la santificación. Dios no recibe a ninguna persona si no es por medio de Cristo primeramente. Entonces, así es el método divino, ¿no? En segundo lugar, el método divino es soberano como todo lo que Dios hace, ¿no? En segundo lugar, de acuerdo a lo que Cristo señaló en su mensaje en Mateo 28, 19 y 20, o 18 al 20, que es lo que conocemos como la Gran Comisión: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, 3 cosas se nos enseñan ahí. Hay que tener una relación básica con la iglesia, ¿no? Una relación con la iglesia es necesaria. No puedes vivir el cristianismo fuera de la iglesia. Dice, id y haced discípulos, ¿y qué dice?
bautizándolos. Hay que entrar en la iglesia, hay que ser parte de la iglesia para entrar en la vida, en la obediencia que Cristo nos señala. En segundo lugar, dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Aquí nos dice que el verdadero cristianismo no solamente implica que nosotros nos tenemos que añadir a una iglesia, se implica también que debemos de tener una relación viva con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿Sí? Enséñales. ¿Cómo les vas a enseñar? Enseñándoles lo que dice aquí, lo que dice la palabra. Y en tercer lugar, ¿sí?, el verdadero cristianismo implica que uno tenga una relación viva. ¿Con quién? Con Cristo. Las tres cosas son señaladas en la Gran Comisión, ¿no? Entonces, no se puede vivir el cristianismo bíblico fuera del cumplimiento de estas tres relaciones señaladas. El día de hoy solamente estamos enfatizando la relación con la palabra, ¿verdad? Con la ley, con los mandatos, con los estatutos, con los preceptos, con los juicios, con la verdad de Dios, con los dichos de Dios. Y aquí entra el asunto otra vez, ¿no? Pablo nos recuerda en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16, que desde niños sabes las escrituras. Porque toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Útil, ¿para qué? Para enseñar, redarguir, para madurar, ¿no? Como un creyente. Entonces, Pablo nos señala la necesidad, ¿no? La Biblia es la palabra inspirada, infalible, suficiente, autoritativa para hablarnos, ¿no? Cuando en este salmo nos está hablando, lo reconocemos, es la verdad, es su ley, es su palabra, es su camino, son sus preceptos, son sus juicios, es el testimonio de la verdad, sus mandamientos, sus estatutos. No es posible tener una relación auténtica con Dios, entonces, si no tenemos una relación viva con este libro. ¿Me explico? O sea, descuidar lo que Él nos ha dicho en su santa palabra resultaría, o sea, hermanos, estamos enfatizando esto en el Salmo 119 porque es la parte de la Biblia que más lo enfatiza, pero en realidad sabemos que no solo el Salmo 119 es la palabra de Dios, sino que todo esto es la palabra de Dios, inspirada. Entonces, no es posible que un creyente auténtico descuide la relación con esta palabra, ¿no? Descuidar lo que Él nos ha dicho en su palabra resultaría terrible para cualquiera, pero mucho más para nosotros que estamos aquí. Si hay alguien que va a ser juzgado más fuertemente, es exactamente los que estamos aquí y que venimos y escuchamos la palabra y la escuchamos y la escuchamos y la volvemos a oír. Y si no opera en nosotros, si no nos doblegamos, si no nos sometemos a ella, entonces va a ser terrible. Dios lo va a sacar en el día de nuestro juicio. Mira, eres un hipócrita, eres un desobediente, eres un incrédulo, eres un malvado, eres un engañador. Escuchabas la palabra y te ibas a tu casa y jamás te volvías a acordar de ella, ¿sí? Eres de los que termina el culto y guarda la Biblia ahí, y luego el domingo en la mañana anda buscando, mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? ¿No has visto mi Biblia? No saben dónde está su Biblia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en la semana ni la tocan, ni la huelen, ni siquiera la mueven del lugar. O sea, es un cristiano dominguero, ¿no? ¡Qué terrible! En el proceso de nuestra santificación, Dios ha prometido escribir, grabar su palabra en nuestras mentes y corazones, capacitándonos así para la obediencia de corazón. Pero este proceso no puede ser realizado si usted descuida su relación con la palabra. ¿Cómo la va a escribir? Job, ¿dónde está Job? Y no lo pueden encontrar. Y pasen a Amós, ahora que el hermano habló sobre Amós hace 2 semanas, ¿no? Entonces, Amós, y algunos todavía pasaron como 15 minutos, todavía no encontraban a Amós.
¿Es correcto? No. O sea, ¿cómo va Dios a efectuar ese proceso si nosotros descuidamos nuestra relación? El proceso de salvación y santificación es realizado a través de la predicación de la palabra, a través de la palabra. La palabra creída y obedecida salva. Así salva a Cristo. Entonces los creyentes domingueros que solo abren la Biblia el domingo y luego se quejan de que no hacen progresos en su vida espiritual, no van a poder hacer ningún progreso si no tienen una relación viva y continua con la Escritura. No va a pasar nada en sus vidas, no van a ser felices, no van a tener contentamiento. Eso es lo que sucede. Sí, el Señor dijo, ¿no? Oseas 8:12, lo vimos la semana anterior: escribíle las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, por cosa vana, por cosa vacía. Se olvidaron de ellas. Entonces, hermanos, es un ciclo vicioso. Si no lees, no vas a orar. Y si no oras, tampoco habrá fervor en tu adoración, ni habrá contentamiento en tu vida. Esto es lo que sucede. Así sucede. Entonces, cuando no, es que no siento el gozo, no siento la alegría, en esa iglesia no hay amor, y todo le echan la culpa a la iglesia. En esa iglesia no hay amor, lo que pasa es que no tienes una relación viva con Dios. En el fútbol se ha entrado de moda esta palabra, ¿no? Hay jugadores que dicen, no, es que este cuate es muy bueno, pero no funciona. ¿Por qué? Porque estaba jugando la final y es un pecho frío. Parece que estaba echando una cascarita allá afuera de su casa. O sea, no, ¿qué le faltaba a esa persona? Pasión. Pasión para entregarse a ese compromiso, ¿verdad? Y creo que a veces como creyentes llega a faltarnos ¿qué cosa? Sí, pasión. Pasión. Si eres tibio, dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan los pechos fríos tampoco. En tercer lugar, Dios nos ha dado, hermanos, una revelación general en la creación. Las cosas hechas, Dios habla por medio de las cosas hechas. ¿Sí? Pero ha entregado una palabra maravillosa, una revelación especial a su pueblo. Somos privilegiados al tener instrucciones personales directas de parte de Dios, ¿no? O sea, no hemos comprendido todavía cuando leemos en la antigüedad que Dios caminaba en columna de nube, en columna de fuego, y estaba en medio del pueblo y se manifestaba, y decimos, ay, yo quisiera vivir como en aquella época cuando Dios se manifestó. Hermano, tienes la oportunidad de hablar cada momento, cada día, estar en una relación con Dios a través de su palabra, hablar con Él. ¿Y estás deseando otra cosa? ¿Emociones o manifestaciones? No, estamos muy equivocados si estamos en esa condición. Aquí está la palabra de Dios. Dios nos habla. Había en la versión popular de antes ponían, Dios habla hoy. Así se llamaba. Dios habla a través de su palabra, ¿no? Entonces, somos muy privilegiados, por lo tanto, es una fuerte advertencia para quienes como profesantes llegamos a descuidar la palabra. Si usted es uno de ellos, por favor, ya no lo siga haciendo. Arrepiéntase de descuidar la palabra, arrepiéntase de no leer, arrepiéntase de no orar, arrepiéntase de no estar en continua comunión con Dios. Se lo tengo que decir ahora, es usted un pecho frío. Tiene que cambiar eso, hay que arrepentirnos de eso, ¿no? No, sí, podemos caminar con Dios, medio cumpliendo, medio haciendo las cosas. ¿Así podemos caminar con Dios? No, hermanos, no. Dice, al que sabe hacer la voluntad de Dios y no la hizo, ¿qué recibirá? ¿Pocos azotes?
No, muchos azotes. ¿Me explico? Entonces, los falsos profesantes, los autoengañados recibirán más azotes que los adoradores de ídolos. Sí, que esos que usted ha llegado a mirar así como, ay, mira, llevan a esa imagen ahí. Uf. Y has hecho así, uf. ¿Verdad? ¿Cómo pueden estar brincando ahí 3 horas así, Diana de los Efesios, grandes aquí del mercado de la cruz, no me acuerdo cómo se llama, el ídolo que está ahí, ¿no? Y brincan ahí los concheros todo el día. ¿Cómo pueden estar ahí? Nos hemos sorprendido de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Esos no son como tú que tienes la Biblia y la descuidas. Ellos ni siquiera se le acercan, yo creo que ni Biblia tienen. Pero si nosotros la tenemos y la descuidamos y no la leemos y no tenemos comunión con Dios, hermano, qué terrible, ¿no? Bueno, en último lugar, nada puede sustituir el proceso que conocemos, ¿no? ¿Cuál es el proceso? El uso de los medios de gracia, la lectura, la meditación de la palabra de Dios y la apropiación de la palabra para nuestras vidas. Nada lo puede sustituir. Solamente así podemos ser santificados. Solamente así podemos acercarnos, en este caso, ¿no?, al Salmo 119 y sacar el provecho de él. Hay unos que dicen, no, es que yo oigo como 10 o 20 sermones. Yo he escuchado personas que dicen así y me he enojado platicando con algunos hermanos, ¿no?, sobre el tema. Cuando vamos viajando, vamos platicando y nos enojamos porque yo escucho a fulano, a sutano, perengano y a estos predicadores de España y de quién sabe dónde. Y no excusan a los de Bélgica porque no les entiende nada, ¿verdad? Pero escuchan a otros. Y no, hombre, me escuché como 10 sermones. Yo quisiera nada más que escucharas uno y sobre ese trabajáramos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Me explico? Sería más benéfico, hermanos. O sea, dibujábamos en el proceso de la santificación hace tiempo así un hombre normal, un poquito cabezón, pero así no. Si solamente lee, ¿qué va a pasar? Va a tener una cabezota. Entonces, imagínense cómo se verá usted así. Así se ve que solamente lee. Entonces, imagínense la persona que solamente quiere sentir las emociones del corazón. Entonces, va a tener, ya no va a alcanzar el dibujo aquí. Va a tener su cabeza normal, su panza y sus piernitas, ¿no? Entonces, cargado hacia las emociones, ¿no? Y otra persona que, no, nada más, a mí lo que me interesa son, hacer las obras. Ese es el chiste. Entonces, aquí está la persona normal, ¿no? Con unos brazotes, ¿verdad? Y unos pies gigantes, parece una araña de esas que patonas de las que están. No nos gusta. O sea, se trata de tener un crecimiento, ¿qué, hermanos? Un crecimiento integral, que nos desarrollemos en la mente, en nuestros afectos, nuestras emociones y que practiquemos esas cosas. Es un crecimiento integral. Entonces, de eso se trata, ¿no? No se trata de que nos crezca la cabeza con 80 sermones y muchas cosas, y se saben todos los conflictos y lo que hubo y los pleitos sobre este texto y el otro texto. Quisiéramos mejor un crecimiento equilibrado, ¿no? En nuestro conocimiento, nuestros afectos y la práctica de ello, ¿no? Entonces, es menester este ciclo, ¿no? El ciclo de leer, de orar y de aplicarnos la palabra, ¿no? Meditar la palabra, aplicárnosla, la lectura personal, la meditación y hacer nuestros compromisos, como vamos a estudiar en el Salmo 119. Uno tiene que tomar resoluciones en su vida cristiana, ¿no? Compromisos en su vida cristiana.
Entonces, no hay sustituto en este proceso, no tenemos que aplicarnos. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que nos has concedido para escudriñar tu palabra. Damos gracias por el gran honor y privilegio que tenemos de poder acercarnos a ella, Padre. Es una gran responsabilidad y es una maravilla poder tener una relación viva contigo, Señor. Ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a valorarlo más que algo muy grande, sino algo verdaderamente inmenso, infinito, de un valor incalculable. Ayúdanos a conducirnos en conformidad con lo que estamos escuchando, Señor, que tengamos un crecimiento equilibrado en nuestra vida cristiana. Y ayúdanos, Padre, a amarte a ti, a amar tu santa palabra, tu santa ley, meditar en ella, gozarnos, alegrarnos en la obediencia de ellos. Ahí está nuestro gozo y nuestro contentamiento, y así estaremos anticipando nuestro tiempo en el cielo, aquí ahora en la tierra, Señor. Ayúdanos a imitar y a obedecer a nuestro gran Salvador, el autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, y hacer en este mundo sal y luz para la gloria de tu nombre, y que puedan decir los que nos miran que verdaderamente tú eres nuestro Padre Celestial y que tu verdad está en medio de nosotros. Te pedimos también especialmente por nuestros niños, nuestros jóvenes y todos aquellos, Señor, adultos que están todavía pendientes en abrazarse de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que obres en ellos, Señor, que les concedas la fe salvadora, que les concedas el arrepentimiento genuino y que puedan sin tardanza acudir a tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador, y que se pongan, Padre, según tu voluntad, a servir en tu iglesia, Padre. Gracias te damos una vez más por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.